pero la infraestructura de recursos humanos en el Estado son tan fuertes que le daban continuidad independientemente de quién es presidente. Con instituciones democráticas fuertes y un capital humano para el servicio público fuerte, los presidentes comienzan a tener menos importancia y eso también es bueno. Muchas gracias. Álvaro Gessler. Presidente, en el Perú principalmente contabilizamos y atendemos enfermos. Sin embargo, hay muchas enfermedades que se pueden prevenir. La pregunta sería cómo implementar un sistema de prevención que esté centrado en la atención del ciudadano y su buena salud. Yo soy de aquellos que creen que es mucho más barato la salud preventiva que la salud curativa. Y esto no va contra el desarrollo tecnológico que pueda haber ahí, o el desarrollo científico en la medicina. Creo que el Perú ahorra más si es que llevamos a nuestros hijos a vacunarlo muy temprano. Por eso el programa Juntos, que está dirigido a los de extrema pobreza, tiene las condiciones, primero, de que las madres embarazadas hacen 2 chequeos prenatales, 2 chequeos postnatales. Están obligados a llevar a sus hijos a que se vacunen y están obligados a llevar a sus hijos a la escuela como condición para recibir 100 soles mensuales. Y Juntos no va a ser una política de Estado permanente, es simplemente para enfrentar a aquellos que están en la extrema pobreza. Soy aquel que cree que la medicina preventiva debe ser parte de la política pública. Por ejemplo, los niños cuya salud se cuaja en el vientre de la madre. Antes de nacer, una madre malnutrida da a luz un hijo malnutrido. Pero si en temprana edad, en los menores de los 5 años, podemos tener políticas públicas deliberadas, dirigidas a los niños y niñas menores de 5 años, estamos ahorrando muchísimo dinero al Estado. Muchísimo dinero al Estado. Primero porque los hospitales están saturados, son ineficientes. Es una tortura china. Ustedes no van a hacer cola al Seguro Social. Pero amigas y amigos, que Dios los bendiga, pero necesitamos ver lo que está sucediendo ahí. Demasiados enfermos. Una salud preventiva, particularmente con los niños menores de 5 años. Me duele en el alma, debo decir, saber que la capacidad neuronal, la capacidad intelectual de una persona se cuaja en los primeros 5 años de vida. Y si tienes altas tasas de malnutrición temprana y no lo reviertes, comienzas en la carrera de la vida con una enorme desventaja. Y le puedes meter muchísima plata a la educación, pero ya no será eficaz. La tasa de retorno a la inversión en la educación será muy baja si los niños que entran a las escuelas vienen con altas tasas de malnutrición temprana. Otra pregunta. Carlos Geren. Señor presidente, cuando usted mencionó que la ciudadanía, el tema corrupción era el primero en términos de preocupación. El tercero es la violencia y la falta de seguridad. Y en ese sentido, cuando uno mira el país y le preguntan a la población de Lima qué piensa de la labor de la policía, solo 8% piensa que es buena o muy buena. ¿La policía necesita realizar un cambio en la policía? Si es que se necesita, en su opinión, ¿cuáles serían los 3 pilares de ese cambio y qué metas macro usted pondría a ese cambio? No hay duda que para construir un país competitivo no solo se requiere de reglas claras del juego, no solo se requiere la consolidación del crecimiento de la economía, particularmente en el próximo quinquenio, no solo se requiere un poder judicial que administre justicia justa, pero necesitamos seguridad. Cuidado que la seguridad
puede ser uno de los temas que ahuyenta el flujo de capitales de inversión necesarias para darle continuidad al crecimiento. Yo creo que la policía necesita ser reestructurada, modernizada. Yo creo que los salarios es un componente, no hay que mecerlos a los policías tampoco con respecto a sus salarios, pero creo que los gobiernos locales que están más cerca a los problemas de su ciudad pueden trabajar más cercanamente con los policías. Yo soy de aquellos que creen que la seguridad es un componente importante del clima necesario para atraer capitales de inversión. Soy de aquellos que creen que la policía no es mala por definición. Pero si tenemos leyes severas que se cumplen, si tenemos policías que le paran a una persona que está manejando a un exceso de velocidad y le hace cumplir, le da una papeleta, pero después van al Poder Judicial y los desautorizan porque algo sucede en el Poder Judicial, oiga, ese policía dice, ¿para qué paro yo a este señor si al final primero me enjuician, me anulan la papeleta que le di y alguien lo libera? Necesitamos empoderar a la policía. Necesitamos capacitar a la policía y necesitamos no mecerlo con respecto a las promesas que le han hecho en sus salarios. Repito, el trabajo de la municipalidad con la policía tiene una sinergia muy importante. Yo espero que en Lima, en las ciudades grandes, ahora que hay nuevos gobernantes, puedan tomar mayor responsabilidad los gobiernos locales y regionales y no depender solo del gobierno nacional para proporcionarle mayor seguridad. El tema de la seguridad común y el tema del narcotráfico es un tema que me preocupa profundamente. Hay un presidente de América Latina que encontré hace 2 semanas en algún lugar y le pregunté cómo le va en su lucha contra el narcotráfico. Y me dice, se quejó de la falta de apoyo de los Estados Unidos. Me dijo, pongo mi vida en riesgo cada día que salgo, el presidente. Y al despedirme me dice el presidente, pero tengo mala noticia para usted. Varios de mis carteles están en su país. Cuidado. Cuidado que no le pongamos la suficiente atención al término a este tema del narcotráfico, que tiene que ver mucho con seguridad. Son 2 diferentes tipos de seguridad, lo entiendo, pero juntos son explosivos. Juntos son explosivos. Otra pregunta. Gracias. Presidente, dado que usted ya abrió el tema del narcotráfico y la policía, ¿cuál es el rol de la policía en la lucha contra el narcotráfico? ¿Debe ser el último responsable? ¿El ejército y las Fuerzas Armadas tienen una participación en la lucha contra el narcotráfico? Claramente, como usted lo menciona, a todos nos preocupa que el Perú vaya en el mismo camino que fue México y que nos convirtamos en un país donde la violencia nos expulse finalmente a todos. ¿Qué medidas tomaría directamente en este tema? Mire, después de haber sido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, he aprendido algo. Yo creo que las Fuerzas Armadas necesitan participar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Vuelvo a hacer énfasis al tema del terrorismo. Si bien es cierto, el terrorismo ya no es una amenaza tan fuerte como lo era anteriormente. Hoy día, los terroristas se han convertido en guardaespaldas de los narcotraficantes. Desde esa óptica, las Fuerzas Armadas necesitan entrar a tallar fuerte. Pero en coordinación, y aprendo de mi lección, en coordinación estrecha con la policía y los jueces.
Fue un error. He dicho que regreso a intentar ser presidente de la República otra vez para potenciar las cosas buenas que hice y para no cometer los errores que hice. La lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, necesita ser una lucha sincronizada entre las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y el Poder Judicial. Si no están sincronizadas, es una lucha en vano. Porque los narcotraficantes tienen mucho dinero y rompen la mano a algunos policías. Cuando la policía lo captura y va al Poder Judicial, en el Poder Judicial lo sueltan. Se pierden los expedientes. Las Fuerzas Armadas. Yo soy de aquellos que piensa en crear un cuerpo especial de las Fuerzas Armadas para que en combinación con la policía y el Poder Judicial enfrenten el tema del narcotráfico. La pregunta suya sobre el narcotráfico tiene un peso muy fuerte en el debate de hoy de construir confianza para el futuro y en esa ruta de construir un Perú más competitivo, en donde sea más seguro. Ya hay rendición de cuentas, ahora se ejecutan en Lima miembros de carteles. Señores, aparecen muertos. Creo que es una preocupación prioritaria y le puedo asegurar que es una preocupación mía. Hay experiencias, creo que es una responsabilidad del Estado peruano. Es cierto que el tema del narcotráfico tiene varios ángulos y hemos venido trabajando con los Estados Unidos y los países consumidores, pero la verdad, sea dicha, no hay que esperar demasiado de los países de afuera, tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros. Es cierto que mientras hay demanda, hay oferta, pero es nuestro tema. Se está incrementando también los niveles de consumo, que destruye la mente de nuestros hijos. Es otra razón por la cual considero un tema prioritario. Otra pregunta. Gracias. Señor presidente, usted hizo comentarios muy duros después del problema que hubo en Bagua. La llamada ley forestal tenía dos objetivos. El primero, cumplir con los requisitos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que usted mismo promovió. Y el segundo, frenar el problema de deforestación que hoy muchos informales están originando. De no aprobarse esta norma en el presente gobierno, ¿cómo haría usted para resolver los dos problemas pendientes, el cumplimiento de las condiciones y el problema de deforestación? Patricia, como actor directo en el tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, puedo asegurar con certeza de que el contenido de los 10 decretos legislativos que estaban en el Poder Ejecutivo no tienen nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Dos, es muy importante que ahí donde exista puntos de vista discrepantes, seamos capaces de escuchar. No se escuchó. Tenemos un convenio con la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, que nos obliga a escuchar. La prepotencia no es una buena consejera, no es una buena consejera de las políticas públicas. Podemos tener puntos de vista distintos. Por ejemplo, en este CADE, pero lo ventilamos con apertura. Pero lo que no pueden hacer es mecer a la población que le rompe su paciencia. Si hubiéramos tenido el Consejo Nacional de Descentralización, si hubiéramos tenido INDEPA, hubiéramos tenido puentes de comunicación
entre las posiciones que tenían los amazónicos y el Estado.